Hola, mi nombre es Sofía Ansaldo, soy docente de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y hoy voy a presentar un trabajo titulado Vikinga Bonsai, la primera novela en lenguaje inclusivo, exploración estética como gesto glotopolítico. Vikinga Bonsai es la primera novela argentina y en lengua española, escrita con el morfema inclusivo E, y es de la autora Ana Ojeda, que es una escritora, periodista y editora argentina muy reconocida hoy en día. El objetivo de este trabajo es analizar qué representaciones sociolingüísticas del lenguaje inclusivo se construyen en Vikinga Bonsai y para eso tomamos como antecedentes dos trabajos previos. Uno de mi autoría en el que presentamos un abordaje posible de la novela en clases de literatura desde la perspectiva de la educación sexual integral y otro trabajo con la colega Giorgia Espósito de Italia, donde analizamos las representaciones sociolingüísticas del lenguaje inclusivo en esta novela y también del uso del femenino como genérico en otra novela de la misma autora que se titula Furor Fulgor. Respecto de la denominación lenguaje inclusivo, no existe un consenso generalizado, pero vamos a usar el uso más extendido que hace referencia a las alternativas que buscan visibilizar y nombrar la diversidad de géneros y cuestionar el sistema binario del español. Y nos vamos a referir exclusivamente en este trabajo al morfema inclusivo E como sustituto del masculino genérico. En Argentina, el lenguaje inclusivo tuvo una difusión mayor que en otros países hispanohablantes y podemos decir que es una polémica relativamente reciente, a pesar de que en el país las primeras discusiones sobre los usos sexistas del lenguaje datan de la década del 70. Podemos decir que en 2012 fue introducida la E como morfema públicamente por las activistas LGBTIQ+, Marlene Weyer y Loana Berkins, a partir de la discusión por la ley de identidad de género que se sancionó en ese año, y su uso se expandió más allá de los círculos militantes donde tuvo origen, sobre todo a partir del 2015 y del 2018, donde el debate por el lenguaje inclusivo se incorporó a la agenda mediática y social. En el 2015, con la primera marcha Ni Una Menos contra los femicidios y la violencia machista, que tuvo lugar el 3 de junio de ese año, y en el 2018 con los discursos públicos en apoyo al primer tratamiento parlamentario del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que si bien no fue, se aprobó en la Cámara de Diputados y no en la de Senadores de ese año, sí terminó aprobándose y sancionándose como ley luego de diciembre del 2020. Ambos sucesos históricos potenciaron, como decía, no solo el uso del lenguaje inclusivo, sino también la demanda por la plena implementación en el sistema educativo de la Ley de Educación Sexual Integral, conocida como ESI, y es en ese contexto que se publica Vikinga Bonsai en el 2019, cuya primera edición data de septiembre de ese año. En 2019, cuando se publicó la novela, si bien la autora plantea que es un detalle más en el amplio abanico de experimentaciones con la materialidad y la musicalidad del lenguaje, que es muy, hay un juego enorme con el lenguaje en la novela, lo cierto es que el lenguaje inclusivo fue un aliciente para que la editorial la publicara y desde el vamos despertó mucha curiosidad a la vez que mucho rechazo, ¿sí? Porque incluso antes de que se publicara la novela, ya había gente cuestionando su publicación en las redes, ¿sí? Antes de que saliera la imprenta, ya en las redes de la editorial había gente cuestionando el uso del lenguaje inclusivo en la novela, pero tuvo una gran recepción porque a solo 3 meses de su publicación ya contaba con 3 ediciones e incluso 2 años después, en el 2021, la novela fue incluida en un catálogo que se llama Leer Abre Mundos del Ministerio Nacional de Educación, lo cual implicó que se hicieran ediciones especiales para ser distribuidas en escuelas de todo el país. Y esto la integró al canon recomendado por el organismo, a la vez que habilitó la lectura en el ámbito escolar de las formas no binarias, es decir, de una variación que no está aceptada por la normativa prescriptiva. ¿De qué trata la novela? Bueno, brevemente, Vikinga Bonsai o Bombay, que le da nombre al título, es una personaje, como dice Ana Ojeda, que invita a 4 amigas a cenar
y esa misma noche, luego de que ella sufra una tragedia, las mujeres asumen la responsabilidad de cuidar a su hijo llamado Pequeña Montaña. Como no tienen forma de contactar con Maridito, que es el nombre del marido de Vikinga Bonsai, quien está de viaje por la selva paraguaya incomunicado, las amigas tejen una burbuja de decepción alrededor de Pequeña Montaña. Deciden abandonar sus hogares e instalarse con sus hijas, las que les tienen, en el departamento de Vikinga Bonsai o Bombay. Es decir, dos temas fundamentales en la novela son el tiempo, porque la novela son los 7 días de espera a la llegada de Maridito, y qué ocurre con las amigas y sus hijas durante esa espera. Y por otro lado también la conformación de una familia por elección por fuera de los vínculos sanguíneos, ¿sí? De hecho, a la autora se le dice que se anticipó a lo que fue después la cuarentena, o el aislamiento por COVID-19, dado cómo se conforma esa comunidad casi aislada de personajes y personajes. Bueno, como decía, la novela tiene 7 capítulos, cada uno de los cuales lleva por título una palabra en calabrés. Y lo interesante es que Ana Ojeda señala en una entrevista que el calabrés es un dialecto estigmatizado en Italia y que es mucho más rico que la variedad estándar del italiano para referirse al tiempo, porque tiene 7 nombres para 7 momentos del futuro diferentes, ¿sí? Por ejemplo, la palabra maruficchio significa el séptimo día. Sí, al final de la novela se explicita la relación entre estos nombres y la novela Cristo si è fermato a Eboli de Carlo Levi, y lo interesante es que en ambas novelas cobran protagonismo colectivos históricamente marginados. En la novela de Levi, el campesinado de la Italia fascista, y en la de Ojeda, la mujer en la sociedad patriarcal. Y bueno, en ambas novelas, como decía, tiene un protagonismo importante el tiempo y la temporalidad propia de los días repetitivos. Es una novela que, como decía antes, tiene un gran juego con el lenguaje, ¿sí? Tiene una prosa poética plurilingüe y polifónica, donde el castellano convive con el lunfardo, el inglés, el francés, el latín, el italiano, sin recurrir en ningún momento al uso normativo de la cursiva, como vemos en el ejemplo 1, al volver al depto un bodrio que te la voglio dire, desfalcado todo roto. Y a esto se le suma el empleo de neologismos, de una sintaxis y un vocabulario complejos, de figuras retóricas como el hiperbatón, que son constantes. Y además es constante el uso de hashtags, que son 156 en total a lo largo de la novela, y que por un lado remite al discurso de las redes sociales, y en un principio son usados por una personaje al publicar en su Instagram, pero luego se van a incorporar a la voz de la narradora para comentar e ironizar sobre los hechos, muchas veces haciendo alusión a referencias teóricas, mediáticas o de la coyuntura social, como en el ejemplo 2, se va a caer. Asimismo, hay numerosas referencias intertextuales provenientes del canon literario, de la cultura de masas, de la poesía de vanguardia, como en 3, que tenemos una alusión al canónico Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Sí, así inicia la novela, sombra terrible de fecunda, voy a evocarte. Y acá vemos que desde la primera página se ve en esta reescritura en clave feminizada y voceante de la advertencia del Facundo que se van a problematizar el género y la maternidad a lo largo de toda la novela. ¿Para qué se va a usar el morfema inclusivo en la novela? Bueno, lo va a usar tanto la narradora como algunos personajes, por un lado como sustituto del masculino genérico, como dijimos, para referirse a conjuntos de personas integrados por más de un género, como vemos en 4, les científiques, autoconvocades, les dueñes, les paramédiques, pero también para referirse a personajes específicos, como en el caso de 5, que refiere a un esposo y una esposa que están peleando. Ambos se sienten víctimas, ofendidas por el accionar nefando de quien tienen enfrente, pute. Aunque mayoritariamente se va a usar para referirse a la comunidad de mujeres y de niñas, 3 niños y una niña, en la que los hombres no están corporizados. Como vemos en 6,
Se trata de un universal no andocéntrico, pero tampoco ginocéntrico, porque les chiques, les menores, también son protagonistas y son nombradas como un grupo con género diferente al de las adultas. Leo. Las mayores, luchando codo a codo y con disimulo, para imponerse a les chiques, lograr meterse algo en la boca antes de que se acabe. Por otro lado, vamos a ver que la E se usa ya no con valor genérico, sino asociado a un individuo no binario, que es el caso de un personaje llamado Feminazi, que es la hermana de la vecina de Vikinga Bonsai, a quien contratan como niñere. Este personaje, a quien saludan como Diososase, como se ven 7, va a provocar admiración a la vez que incomodidad en el grupo. Y va a ser solo en torno a este personaje que se va a problematizar el uso del lenguaje inclusivo dentro de la novela, como vemos en 8. Ante todo, ¿cómo deberíamos interpelarte? ¿En femenino, masculino o inclusivo? A la feminazi le da igual. Más allá de los usos del morfema inclusivo E que se dan a lo largo de la novela, también es interesante ver cuándo este morfema no se usa y se opta por el masculino. Por un lado, esto sucede cuando se refiere específicamente a los personajes masculinos, principalmente a los 3 chicos, ya sea individualmente o en grupo, es decir, cuando se excluye a la niña, sino, como dijimos, se refiere a ellos como les chiques. Además, se emplea el sustantivo neno en lugar de nene para hacer más evidente la marca de género, como vemos en 9. Y ahora, ¿qué va a ser del neno? Por otra parte, llama la atención que aparece el masculino genérico en palabras estereotípicamente masculinas, como es el caso de los porteros y los bomberos, con lo cual cabe preguntarse si es efectivamente un masculino genérico. De hecho, la narradora de la novela ironiza al respecto, como vemos en 11. Boyle se despereza a manguerazos. Si hay un gremio al que le importa un pito el bla bla de los recursos naturales no renovables, es el de los porteros. ¿Tendrá relación con su composición casi 100% masculona? Es decir, la indiferencia ante el desperdicio de los recursos naturales queda asociada al estereotipo de portero, pero también al de varón que podríamos llamar entre displicente e inoperante y al masculino genérico que lo refiere. Tal es el caso de los ejemplos 12 y 13 también. 12, ¿quién sos para no brillar? Brillá pelotudo. Y en 13 se habla mucho en el pasillo, luz artificial, aire envasado, donde genios arquitectónicos instalaron su escritorio. Entonces nos interesa destacar que el uso del lenguaje inclusivo en Vikinga Bonsai responde a la necesidad de nombrar un mundo donde los hombres no están corporizados. Sin embargo, ellos están siempre presentes, aludidos mediante ausencias, llamados y mensajes de reclamo, moretones en el cuerpo. Las personajes responden a esas demandas reproduciendo el machismo, es decir, un nuevo modo de vivir trae aparejadas nuevas formas de decir. No obstante, la nueva comunidad se construye desde un lugar incómodo y dista de ser una utopía sorora. A pesar de esto, consideramos que la elección del lenguaje inclusivo en Vikinga Bonsai implica no solo una exploración estética, sino también un gesto glotopolítico sobre los modos en que nos nombramos. Bien, y les dejo por acá la bibliografía para que la revisen y desde ya les agradezco por haberme escuchado. Que tengan un lindo día y muchas gracias.